Bienvenidos al Grimorio. Historia original, Journey Towards Greatness, de Evil-God-Sarak. Link en la descripción. Capítulo 11. Ese Gyarados da miedo. Cuando Julian despertó, se encontró solo en la habitación del motel. Miró hacia el escritorio y vio una nota que alguien había dejado. Gracias por anoche. Fue la mejor noche que he tenido. Espero que volvamos a encontrarnos. Jenny. Al leerla, Julian simplemente negó con la cabeza. Las enfermeras Joy y las oficiales Jenny tienen una vida muy dura. Siempre están ocupadas y nunca pueden llevar una vida normal. Será mejor que me prepare para desafiar el gimnasio. Después de arreglarse, salió de la habitación. La recepcionista lo vio y le sonrió de oreja a oreja. Julian entendió de inmediato que sabía perfectamente que él y Jenny habían pasado un buen rato juntos la noche anterior. Sin darle importancia, le devolvió la sonrisa, hizo el check-up y salió del motel. Afuera estaba su nueva motocicleta. La acarició con afecto antes de montarla y dirigirse al gimnasio de Ciudad Celeste. Como era temprano por la mañana, no había ningún espectáculo acuático, así que pudo entrar directamente. Al ingresar, vio a 3 chicas en bikini descansando sobre tumbonas bajo la luz del sol que entraba por el techo de cristal. Eran, por supuesto, las famosas hermanas sensacionales, Daisy, Violet y Lily. Cuando las 3 levantaron la vista para ver quién había llegado tan temprano, quedaron completamente cautivadas por la apariencia de Julian. Se levantaron enseguida y caminaron hacia él balanceando las caderas con evidente intención de llamar su atención. Sin embargo, Julian permaneció completamente impasible. Toda la experiencia acumulada en su vida anterior le permitía mantener la cabeza fría ante el encanto femenino. Aún así, no podía negar que contemplar a 3 mujeres tan atractivas era un verdadero deleite para la vista. ¿Qué trae a un chico tan guapo por aquí?, preguntó Daisy sonriendo. ¿Vienes por un autógrafo? Si es por un autógrafo, normalmente no damos ninguno, añadió Violet, aunque podríamos hacer una excepción si pasas un rato con nosotras. Sí, nos encantaría disfrutar de la compañía de alguien tan atractivo, dijo Lily con una sonrisa coqueta. Las 3 no dejaron de admirarlo mientras le hablaban de manera claramente insinuante. Aunque a Julian le gustaba coquetear y que coquetearan con él, no era el tipo de hombre que intentaba conquistar a cada mujer que conocía. Agradezco la oferta, pero no vine por un autógrafo. Estoy aquí para desafiar este gimnasio a un combate Pokémon. Qué lástima, respondió Daisy. Aún así, aceptamos tu desafío. Julian se sorprendió de que aceptaran tan rápido. Parece que todavía no han perdido la confianza. En el anime, Gary y los otros entrenadores de Pueblo Paleta las derrotarán dentro de aproximadamente un mes. Aún están en su mejor momento. Perfecto. Mi nombre es Julian. ¿Cuáles son las reglas? Combatirás contra las 3 hermanas, explicó Daisy. Cada una usará un solo Pokémon. Tú puedes utilizar hasta 3. Pierde quien se quede sin Pokémon capaces de continuar luchando. Me parece justo. Julian tomó su posición. La primera en enfrentarlo fue Lily. Espero que seas un buen rival. Adelante, Golden. La Pokéball se abrió y apareció Golden. Julian sonrió. Entonces. Gyarados, te elijo a ti. Al escuchar el nombre, Lily ya había comenzado a ponerse nerviosa. Pero cuando el enorme Gyarados rojo apareció en el estanque del gimnasio, una enorme ola bañó todo el campo de combate. Lily comenzó a sudar de inmediato. Daisy y Violet también quedaron completamente intimidadas al ver el gigantesco tamaño del Pokémon. Ese Gyarados es enorme. Eso es hacer trampa. Julian sonrió con picardía. ¿Trampa? ¿Existe alguna regla que prohíba usar un Gyarados en un combate de gimnasio? Lily estuvo a punto de olvidar lo que iba a responder al ver aquella sonrisa. No. No existe esa regla. Su voz fue tan baja que apenas se escuchó. Entonces empecemos. Golden, usa ataque cuerno. Golden cargó contra Gyarados.
Sin embargo, el ataque apenas logró moverlo. La diferencia de fuerza era demasiado grande. Imposible. Gyarados, usa cola férrea. No, mejor un simple coletazo. Sácalo del agua. Gyarados movió la cola con facilidad. Golden salió disparado fuera de la piscina. Daisy levantó la mano. Golden ya no puede continuar. Gyarados es el ganador. Lily regresó a su lugar mientras Baielit ocupaba el campo. Seré tu siguiente rival. Adelante, Sea King. Es un placer. Sea King, pulso agua. Gyarados, pistola agua. Desvía su ataque. Ambos movimientos chocaron bajo el agua, levantando enormes olas. Ahora. Usa cabezazo. Aprovechando que Sea King había perdido la orientación entre las corrientes, Gyarados lo embistió de lleno. El impacto lanzó a Sea King fuera del agua. Baielit apretó los dientes con frustración. Sea King ya no puede continuar. Gyarados vuelve a ganar. Daisy guardó silencio unos segundos antes de suspirar. Desafiante Julian. Ninguno de nuestros Pokémon puede derrotar a tu Gyarados. Admitimos la derrota. Se acercó y le entregó la medalla cascada. Julian la aceptó sin decir nada. Ya había previsto que aquello podía suceder. Sabía que las hermanas sensacionales odiaban perder combates y preferían rendirse antes que sufrir una derrota humillante. Precisamente por eso, en el anime dejarían de aceptar desafíos después de ser vencidas por Gary y otros entrenadores de Pueblo Paleta. Todo aquello fue observado desde un rincón por Misty. La joven apretó los puños con fuerza. Tengo que volverme más fuerte. No podemos permitir que vuelvan a humillarnos de esta manera. Antes de marcharse, Julian volvió la cabeza. Solo voy a darles un consejo. Entrenen más duro, tanto ustedes como sus Pokémon. Si cualquier entrenador puede derrotarlas con tanta facilidad como yo lo hice hoy, terminarán perdiendo hasta el poco orgullo que les queda. Tras decir aquello, salió tranquilamente del gimnasio. Dentro del gimnasio reinaba el silencio. Las tres hermanas permanecieron inmóviles durante varios minutos. Sin embargo, algo había cambiado. La humillante derrota había despertado en ellas una determinación que antes no existía. Naturalmente, Julian ya esperaba ese resultado. Había sembrado esa semilla a propósito. Quería que las hermanas se fortalecieran para ofrecerle una verdadera batalla a Gary cuando iniciara su viaje. Aunque no fueran amigos íntimos, habían compartido bastante tiempo juntos y le caía bien. Una batalla difícil sería una excelente experiencia para el comienzo de su aventura. En cuanto a los otros entrenadores de Pueblo Paleta, no los conocía, así que no le preocupaba si les había complicado un poco las cosas. Mientras conducía su motocicleta rumbo al puerto, sonrió para sí mismo. Ya tengo mi segunda medalla. Ahora es momento de ir a Isla Canela para revivir el fósil. Solo imaginar a Kabuto evolucionando en Kabutops lo emocionaba. Kabutops posee una defensa excelente, pero lo realmente aterrador son su velocidad y su poder ofensivo. Y Kabuto tampoco es débil, incluso en su forma inicial tiene una defensa y un ataque muy altos. En el agua, muy pocos Pokémon pueden igualar su velocidad. Con ese pensamiento, Julian aceleró su motocicleta en dirección al puerto más cercano. Capítulo 12, Isla Canela. Tras llegar al puerto, Julian abordó el barco con destino a la Isla Canela junto con su motocicleta, ya que no podía permitirse dejarla allí para que otra persona la cuidara. El barco iba lleno de personas y Pokémon. Al poco tiempo, Julian comenzó a aburrirse, pues nada llamaba especialmente su atención, así que entró en uno de los camarotes para descansar un poco. Dentro de la habitación había un teléfono, por lo que decidió llamar al profesor Oak. Oak, Julian, ¿cómo te va? Julian, estoy bien, profesor Oak. Me dirijo a la Isla Canela. Oak, ¿a la Isla Canela? ¿Qué te lleva hasta allí? Julian sacó el fósil domo y lo mostró frente a la pantalla. Al verlo, el profesor Oak se levantó de golpe de su asiento y prácticamente pegó el rostro al monitor. Oak, ese es un fósil Pokémon. Julian,
así es. Es un fósil domo y, si no me equivoco, pertenece a un Pokémon llamado Kabuto. Voy a la isla Canela porque escuché que allí pueden revivir fósiles antiguos. Oak, estás en lo correcto. La isla Canela alberga algunas de las mentes más brillantes en investigación Pokémon. De hecho, uno de mis antiguos alumnos trabaja allí. Le avisaré que vas de camino, quizá pueda ayudarte. Julian, muchas gracias, profesor. Oak, no es nada. Por cierto, Gary comenzará su viaje la próxima semana. Para entonces ya habrás llegado a la isla. Julian, entendido. Dele mis saludos a Gary. La pantalla se apagó y Julian se dejó caer sobre la cama. Julian, va a ser una semana muy larga. Y, poco después, se quedó dormido. Una semana pasó lentamente. Julian se había aburrido bastante durante el viaje, pero por fin llegó a la isla Canela. Sin perder tiempo, se dirigió directamente al centro de investigación Pokémon. Al llegar, fue recibido por un hombre de cabello castaño y bata blanca. Julian, hola. ¿Usted debe ser el alumno del profesor Oak del que me habló? Alumno de Oak, así es. Mi nombre es Tad. El profesor Oak me avisó que vendrías y que traías un fósil para revivir. Julian, exacto. ¿Podemos hacerlo ahora mismo? Tad, por supuesto. Yo también estoy muy emocionado. Ven, te mostraré el laboratorio. Julian entró al edificio y observó a numerosos científicos estudiando Pokémon y realizando diversos experimentos que, por lo que podía ver, no resultaban dañinos. Los Pokémon parecían felices, ya que las instalaciones contaban con hábitats adaptados para su desarrollo. Mientras avanzaban por los pasillos, finalmente llegaron frente a una enorme puerta de acero. Tad, adelante. Este es el taller principal, donde se encuentra todo el equipo de investigación, incluida la máquina de resurrección. Julian entró y contempló una gigantesca sala repleta de maquinaria de todo tipo y científicos trabajando sin descanso. Tad, por aquí. Esta es la máquina encargada de revivir los fósiles. Lo condujo hasta un aparato cuya parte superior era una gran cápsula de cristal, mientras que la inferior estaba conectada mediante numerosos cables a una pequeña plataforma metálica. Julian, así que esta es la máquina capaz de revivir un fósil. Tad, exactamente. ¿Por qué no sacas el fósil para que empecemos de inmediato? Julian extrajo cuidadosamente el fósil domo de su bolsa y se lo entregó. Tad lo colocó con cuidado sobre la plataforma. Al verlo, varios científicos dejaron momentáneamente su trabajo y se acercaron. No era frecuente recibir fósiles, con suerte aparecía 1 o 2 al año, y aún así era un acontecimiento extraordinario. Mientras la máquina comenzaba el proceso de extracción y replicación del ADN, todos observaban atentamente los datos que aparecían en las pantallas. Tad, Julian, el proceso tardará aproximadamente un día en completarse. ¿Por qué no aprovechas para recorrer la ciudad? Justo cuando Julian estaba a punto de marcharse, un asistente de Tad llegó corriendo con un informe en la mano. Tras leerlo, Tad frunció el ceño. Intrigado, Julian preguntó. Julian, ¿ocurre algo, profesor Tad? Tad dudó unos segundos antes de responder. Tad, la temperatura de los volcanes de la isla ha estado aumentando constantemente, pero no existen indicios de una erupción. No encontramos ninguna explicación lógica. Al escuchar aquello, Julian pensó que sería una buena oportunidad para investigar el volcán y entrenar allí a Chimchar. Quizá incluso pudiera ayudarlo a evolucionar. Julian, ya veo. En ese caso, iré a echar un vistazo. Volveré mañana, profesor Tad. Mientras caminaba hacia el volcán, un hombre de barba larga y gafas de sol le bloqueó el paso. Julian lo reconoció de inmediato, era Blan, el líder de gimnasio de la isla Canela. Blan, dime, joven, ¿qué cosa es caliente y fría al mismo tiempo? Julian se quedó desconcertado unos instantes, hasta recordar que Blan tenía la extraña costumbre de hacer acertijos a cualquier entrenador que conocía. Como estaba distraído pensando en el volcán, respondió lo primero que se le vino a la mente. Julian, ¿un volcán? Blan, correcto.
Eres bastante listo, muchacho. Julian estuvo a punto de desmayarse. ¿Qué demonios, viejo? De todas las respuestas posibles, resulta que era un maldito volcán, maldijo mentalmente. Blan, la verdad es que odio a los turistas. Han convertido esta tranquila isla en un simple destino comercial. Extraño los viejos tiempos, cuando los entrenadores venían únicamente para combatir. Julian permaneció en silencio. Blan, en fin, toma mi tarjeta. Pasa por este lugar si alguna vez la necesitas. Julian observó la tarjeta. Era la publicidad de una posada. ¿Qué demonios te pasa, viejo? Primero dices que odias a los turistas, y luego me das la tarjeta de una posada. Aunque por dentro estaba explotando, por fuera mantuvo una expresión completamente serena. Blan, bueno, me voy. Dicho eso, salió corriendo y desapareció rápidamente de la vista. Julian permaneció inmóvil unos segundos antes de guardar la tarjeta en su bolsillo y continuar hacia el volcán. Al llegar, liberó a Chimchar de su Pokéball. En cuanto apareció, Chimchar respiró profundamente y sonrió al sentir el intenso calor que emanaba del lugar. Julian, vamos, compañero. Entremos a investigar, y después entrenaremos aquí. Chimchar, Chimchar. Char. El pequeño Pokémon asintió emocionado mientras ambos se adentraban en el interior del volcán. Chimchar, Chimchar. Char. Chimchar asintió alegremente. Julian comenzó a recorrer el volcán y finalmente entró en su interior. Había lava por todas partes, un solo paso en falso bastaría para caer al magma y acabar completamente calcinado. Después de casi 2 horas explorando sin encontrar nada fuera de lo común, estaba a punto de marcharse cuando pisó accidentalmente el borde de una roca. ¡Crack! ¡Mierda! El borde se rompió bajo sus pies. Mientras caía, Julian sujetó rápidamente a Chimchar y consiguió aferrarse a un saliente. Colgando sobre el mar de lava, alcanzó a distinguir la entrada de una pequeña cueva. Julian, aguántate fuerte, compañero. Sujetándose poco a poco de las rocas que sobresalían de la pared, comenzó a desplazarse hacia la cueva. Gracias a su entrenamiento militar en su vida anterior, dominaba numerosas técnicas de supervivencia, entre ellas la escalada. Una vez dentro, sintió un calor todavía más intenso proveniente del interior. Avanzó unos minutos hasta que algo llamó su atención. Frente a él había una enorme roca completamente roja. Julian, es una roca magma. Si una roca magma está aquí, entonces. Antes de terminar la frase, sus instintos le hicieron reaccionar. Saltó hacia un lado justo cuando un girofuego explotaba en el lugar donde había estado un instante antes. Al ver al Pokémon que lo había atacado, una enorme sonrisa apareció en su rostro. Julian, sí. Un Hatran. Y parece que todavía no ha alcanzado la madurez. Definitivamente voy a capturarlo. Sistema, muéstrame sus estadísticas. Estado Hatran. Nivel, 15. PS, 90. Ataque, 90. Defensa, 100. Ataque especial, 120. Defensa especial, 100. Velocidad, 70. Movimientos. Ancient Power. Earth Power. Fire Spin. Earth Wave. Iron Head. Magma Storm. ¿Qué demonios son estas estadísticas tan absurdas? Bueno, es un Pokémon legendario ancestral, así que tampoco puedo quejarme. Nuestra única ventaja es la velocidad, y aparte de Chimchar, ninguno de mis otros Pokémon puede combatir aquí. Ah, al diablo. Julian, adelante, Chimchar. Julian, usa Close Combat. Como Hatran era parcialmente de tipo acero, Julian decidió aprovechar su debilidad frente a los ataques de tipo lucha. El golpe impactó de lleno y obligó a Hatran a retroceder varios metros, aunque el daño fue menor de lo esperado debido a su enorme defensa. Furioso, Hatran respondió inmediatamente. Hatran, ¡gra! Un girofuego envolvió el campo. Julian, esquívalo y vuelve a usar Close Combat. El combate continuó durante varios minutos.
Cada intercambio hacía que Hatran estuviera cada vez más irritado. Finalmente rugió con fuerza y desató Magma Storm. El ataque impactó directamente sobre Chimchar, enviándolo violentamente contra la enorme roca magma. Julian, Chimchar. ¿Estás bien? Julian observó con preocupación cómo Chimchar permanecía inmóvil unos segundos. Poco a poco comenzó a levantarse. Pero algo era diferente. El aire a su alrededor empezó a distorsionarse por el calor. Sus ojos adquirieron un intenso color rojo. La llama de su cola creció hasta triplicar su tamaño. Chimchar era extremadamente orgulloso. Odiaba perder. Y el hecho de haber sido herido precisamente por un ataque de fuego, el elemento que mejor dominaba, había despertado toda su ira. Julian sintió preocupación, pero también emoción. Blas. Perfecto. Eso era justo lo que necesitaba. Pero primero debo hacer que recupere el control. Envuelto por el poder de Blas, Chimchar lanzó un poderoso giro fuego que obligó a Hatran a retroceder varios metros. Al ver que la situación comenzaba a descontrolarse. Julian, Chimchar. El pequeño Pokémon giró la cabeza al escuchar la voz de su entrenador. Por un instante volvió a mirar hacia Hatran, dispuesto a seguir atacando. Entonces Julian habló con firmeza. Julian, si vuelves a perder el control, me sentiré realmente decepcionado de ti. Chimchar permaneció inmóvil. Ambos cruzaron miradas durante varios segundos. Finalmente, la furia en sus ojos comenzó a disiparse. El poder de Blas seguía activo, pero ahora estaba completamente bajo su control. Chimchar miró a Julian y asintió. De repente, su cuerpo comenzó a emitir una intensa luz blanca. Su tamaño aumentó. Le creció una larga cola. Sus brazos se hicieron mucho más musculosos. Había evolucionado. Monferno. Por fin. Ha evolucionado a un magnífico Monferno. Sistema, muéstrame sus estadísticas. Estado Monferno. Nivel, 15. PS, 70. Ataque, 100. Defensa, 70. Ataque especial, 120. Defensa especial, 80. Velocidad, 110. Movimientos. Scratch. Leer. Ember. Taunt. Fury Swipes. Flame Wheel. Fear Spin. Close Combat. Focus Punch. Focus Blast. Habilidad, Blast, desbloqueada. Excelente. Aprendió Focus Punch y Focus Blast. Ambos movimientos de tipo lucha serán de enorme utilidad. Julian, compañero, te ves increíble. Monferno sonrió y asintió orgulloso. Hatran volvió a lanzar giro fuego. Julian, esquívalo, y usa Close Combat. Gracias a su evolución y al poder de Blas, los golpes de Monferno eran mucho más rápidos y contundentes. Hatran empezó a quedar en clara desventaja. Julian, ahora. Usa Focus Punch con un uppercut. Monferno adoptó una postura de combate. Toda su energía se concentró en su puño derecho. Con un poderoso gancho ascendente golpeó directamente la mandíbula de Hatran, lanzándolo por los aires. Julian, acaba con esto. Focus Blast. Monferno volvió a concentrar energía entre ambas manos. Una esfera amarilla comenzó a tomar forma. Instantes después la disparó. ¡Boom! La explosión sacudió toda la cueva. Cuando el humo se disipó, Hatran yacía en el suelo, completamente incapaz de continuar luchando. Julian no perdió un segundo. Lanzó una Pokéball. La esfera golpeó a Hatran y lo absorbió en un destello de luz. La Pokéball comenzó a moverse. Una vez. 2 veces. 3 veces. Clic. La captura había sido un éxito. Julian no pudo contener la emoción. Corrió hasta Monferno y lo abrazó mientras reía. Julian, lo logramos, compañero. Capturamos a Hatran. Estoy muy orgulloso de ti. Pudiste controlar tu poder.
Monferno. Él también rebosaba orgullo. Julian tomó la Pokeball y liberó a Hatran. El legendario apareció observándolo atentamente. Julian le dedicó una sonrisa. Julian, Hatran, desde hoy formas parte de mi equipo. Haré todo lo posible para ayudarte a volverte aún más fuerte. Hatran asintió lentamente. Después dirigió la mirada hacia la roca magma. Julian comprendió inmediatamente lo que quería decir. Se acercó a la roca y confirmó que era la verdadera causa del incremento de temperatura del volcán. Abrió su bolsa de almacenamiento y la orientó hacia la roca. En un instante, la roca magma fue absorbida por completo. Julian volvió a mirar a Hatran. Julian, nos la llevaremos con nosotros. Al comprender sus palabras, Hatran pareció realmente feliz. Monferno también se acercó a saludar a su nuevo compañero, aceptándolo oficialmente como miembro del equipo. Poco después, Julian regresó tanto a Monferno como a Hatran a sus respectivas Pokeballs. A esas alturas, Monferno ya se había acostumbrado a permanecer dentro de la Pokéball, por lo que no tenía inconveniente en hacerlo. Julian, ahora ya tengo 5 Pokémon. Es hora de volver a la ciudad. Con eso, emprendió el camino de regreso, dejando atrás el volcán, cuya temperatura comenzó a descender hasta recuperar la normalidad. Capítulo 13. La mansión Pokémon. Mientras Julian recorría los caminos explorando la isla y visitando distintos lugares, comenzó a molestarse al no poder encontrar ningún sitio donde hospedarse. Había tantos turistas que los hoteles, las posadas e incluso el centro Pokémon estaban completamente llenos. No le quedó más remedio que alojarse en la posada de Blan, ubicada cerca del volcán, así que decidió ir allí por la noche después de terminar de explorar la ciudad. Julian pensó. Si no me equivoco, esta es la isla donde los científicos del Team Rocket crearon a Mepwo. Debería investigar un poco, tal vez encuentre algo útil. Recorrió la isla en su motocicleta y, finalmente, encontró una vieja mansión abandonada en las afueras. Creo que este es el lugar. Entró en la mansión y solo encontró un silencio absoluto. Frente a él había 2 escaleras, una conducía a los pisos superiores y la otra descendía al sótano. Primero revisaré los pisos de arriba y luego bajaré al sótano. Subió las escaleras hasta el primer piso. Allí no había más que habitaciones vacías cubiertas de polvo. Después continuó hacia el segundo piso, donde encontró un grupo de Koffing. Al verlo, los Pokémon huyeron sin intención de enfrentarlo. Registró el piso, pero únicamente encontró documentos viejos e inútiles. Mientras seguía explorando los demás niveles, se cruzó con un Ditto, aunque este escapó transformándose en un Pokémon cualquiera. Julian suspiró decepcionado. No hay Pokémon de tipo fantasma ni siniestro. Y aunque los hubiera, tampoco tengo un Pokémon capaz de detenerlos. Bueno, será mejor bajar al sótano y ver qué encuentro allí. Descendió hasta el nivel inferior. Allí había numerosos aparatos de laboratorio. Comenzó a revisarlos y encontró algunos documentos relacionados con la genética Pokémon, pero ninguno resultó especialmente útil. Frunció el ceño. Estoy completamente seguro de que este fue el lugar donde crearon a Mepwo. A simple vista parece un laboratorio cualquiera, pero estos documentos sobre genética demuestran lo contrario. Quizá haya un pasadizo secreto. Empezó a revisar cada rincón hasta que descubrió una sección de la pared que sonaba hueca al golpearla. Monferno, sal. Iwas a puño certero y rompe esta pared. Monferno obedeció y destruyó el muro de un solo golpe. Detrás apareció una escalera oculta. Julian regresó a Monferno a su Pokéball y descendió. Tras caminar aproximadamente 1 minuto, llegó al final del pasadizo. Una enorme puerta de acero bloqueaba el camino. Vaya. Fue un descenso bastante largo. Por suerte tengo a Hatran. Liberó a Hatran y le pidió que derritiera la puerta. Hatran lanzó una intensa llamarada que fundió el acero con facilidad. Buen trabajo, Hatran. Ahora vuelve a descansar. Después de regresarlo a su Pokéball, Julian entró en el laboratorio oculto. Había equipos científicos mucho más avanzados que los del laboratorio superior.
En el centro de la sala destacaba un enorme tanque de cristal lleno de líquido, conectado a gruesos cables. Por fin lo encontré. Este debe ser el tanque donde crearon a Mepwo. Aunque abandonaron el lugar, dejaron toda esta maquinaria intacta. Incluso parece seguir funcionando. Comenzó a inspeccionar los documentos que aún permanecían allí. Encontró parte de la información del proyecto Mepwo, donde se describía el proceso de modificación genética que transformó a Me en Mepwo. Julian volvió a fruncir el ceño. Si el proyecto fue un éxito y abandonaron este lugar, ¿por qué dejaron estos documentos aquí? ¿No les preocupa que alguien pueda encontrarlos y robar toda esta información? Guardó los documentos en su bolsa y siguió inspeccionando las máquinas. Entonces notó algo extraño. ¿Por qué algunas máquinas siguen calientes? Parece que alguien ha estado usando este laboratorio hace muy poco. De repente escuchó un clic. Se ocultó rápidamente detrás de una máquina y observó cómo una pared al otro lado de la sala comenzaba a abrirse lentamente. ¿Otro pasadizo secreto? Cuando la abertura terminó de abrirse, un anciano con bata blanca entró al laboratorio. Julian nunca lo había visto, pero ya tenía una idea de quién podía ser. Sacó silenciosamente a Ivysaur. «Quédate en silencio». El anciano vio la puerta derretida y comenzó a entrar en pánico. Pero ya era demasiado tarde. «Ivysaur, usa látigo cepa y atrápalo». El anciano apenas alcanzó a darse la vuelta antes de quedar completamente inmovilizado por las lianas de Ivysaur. Forcejeó desesperadamente, pero era inútil. ¿Quién demonios eres? ¿Qué haces aquí? Julian se acercó con tranquilidad. Cálmate, viejo. Creo que aún no entiendes tu situación. Déjame explicártela, ahora eres mi rehén y el único que hará preguntas soy yo. Mientras el hombre seguía intentando liberarse, Julian le quitó todas sus Pokeballs y una pistola Taser que llevaba escondida en el bolsillo trasero. Después de comprobar que ya no tenía ninguna posibilidad de escapar, le dio un golpe seco en la nuca y lo dejó inconsciente. Regresó a Ivysaur a su Pokeball, sacó una cuerda de su bolsa y ató firmemente al anciano antes de dejarlo en un rincón. Durante la siguiente hora preparó todo para el interrogatorio. Finalmente, el anciano despertó. Seguía atado y, frente a él, Julian permanecía sentado en una silla con una tranquila sonrisa. Aquella sonrisa le provocó un escalofrío. Por un instante sintió como si el propio diablo lo estuviera observando. Vayamos directo al grano. ¿Cómo te llamas? El anciano comprendió que mentir no sería buena idea. Me llamo John. Bien, John. ¿Eras miembro del Team Rocket? Ion dudó durante un instante. De pronto, una descarga eléctrica recorrió todo su cuerpo. Gritó de dolor y, al recuperar la vista, vio a Julian sosteniendo unas pinzas electrificadas. No soy un hombre paciente, John. No me gusta que me mientan ni que duden en responder. Cada vez que lo hagas, aumentaré la intensidad de la descarga. La expresión fría de Julian hizo que John sintiera un miedo absoluto. Ni siquiera su antiguo jefe le había parecido tan aterrador. Sí. Fui miembro del Team Rocket, pero escapé de ellos. ¿Por qué? Ion tragó saliva. Después de que mis compañeros terminaran de modificar el ADN de Me para crear a Mepwo, nuestro jefe no cumplió ninguna de sus promesas. Incluso encerró a varios de mis compañeros en la base principal para que murieran allí. Solo unas pocas personas conocíamos este proyecto, así que robé todos los datos y huí. Julian sacó los documentos que había encontrado. ¿Esto es todo lo que tienes? John volvió a vacilar, pero el recuerdo de la descarga fue suficiente para hacerlo hablar. No. Eso es solo parte de la información. Todos los datos completos del proyecto Mepwo están almacenados en la computadora principal. ¿Y qué pensabas hacer con ellos? Reiniciar el proyecto, hacerme rico y poderoso. Muy bien. Enciende la computadora y dame acceso. Julian desató a John y lo llevó hasta la computadora principal. Ion la encendió y le permitió acceder al sistema. En cuanto terminó, Julian volvió a dejarlo inconsciente de un golpe.
Después revisó cuidadosamente toda la información del proyecto MEPWO. También encontró una gran cantidad de datos relacionados con el Team Rocket. Copió todos los archivos en una unidad de almacenamiento, la guardó en su bolsa y, antes de marcharse, eliminó toda la información almacenada en la computadora. Al salir de la mansión, Julian volvió la vista hacia el edificio y soltó un suspiro. No importa en qué mundo estés, siempre habrá personas movidas por la codicia y el deseo de riqueza. Al menos este John ya era viejo y no ofreció demasiada resistencia. De lo contrario, habría tenido que recurrir a algunos de los métodos de interrogatorio que aprendí durante mi vida anterior, cuando servía en el ejército. Capítulo 14. El tercer combate de gimnasio. Al caer la tarde, Julian llegó frente a la posada de Blan. No tenía otra alternativa, era el único lugar donde podía pasar la noche. Entró y descubrió que el recibidor estaba completamente vacío. No le dio mayor importancia y avanzó hasta que una anciana apareció para recibirlo. «Joven, ¿viene a hospedarse?» «Sí, me gustaría alquilar una habitación». «Sígame». La anciana lo condujo hasta una habitación de estilo tradicional japonés y se retiró. Julian dejó sus pertenencias y se sentó en el corredor de madera. Después liberó a todos sus Pokémon y les indicó que entrenaran por su cuenta durante un rato. Aprovechó para trabajar con Hatran, enseñándole a controlar mejor su inmenso poder y a utilizar su energía con mayor eficiencia. Cuando terminó, se sentó a meditar para despejar la mente. Más tarde llevó a todo su equipo a las aguas termales de la posada, donde pudieron relajarse tras el entrenamiento. Después de un rato abrió los ojos. Creo que debería desafiar a Blan esta misma noche. Durante el día casi nunca está en el gimnasio porque se la pasa recorriendo la isla. Se levantó, volvió a ponerse la ropa, regresó a todos sus Pokémon a las Pokeballs y saltó hacia el otro lado de las aguas termales. Afortunadamente no había nadie utilizando esa sección, reservada para mujeres. Se acercó a la estatua de Gyarados y la empujó. El suelo comenzó a temblar y una enorme roca se desplazó, revelando un pasadizo oculto. Así que por aquí es. Será mejor terminar esto cuanto antes. Mañana tengo que recoger el fósil domo. Espero que la restauración salga perfecta. Entró en el túnel y, tras recorrerlo durante varios minutos, llegó a una enorme arena de combate construida en el interior del volcán. Al otro extremo lo esperaba Blan, todavía disfrazado. No esperaba que encontraras el gimnasio sin que antes resolvieras uno de mis acertijos. Simplemente tuve suerte y encontré la estatua indicada. Blan soltó una carcajada. Pues estás de suerte. Porque yo soy el líder de este gimnasio. Dicho eso, se quitó la barba postiza y la peluca, dejando al descubierto su característica cabeza calva. Julian permaneció completamente impasible. ¿Ni siquiera te sorprende? ¡Qué aburrido eres! No había mucho que deducir. Primero me diste la dirección de tu posada, luego encontré un campo de batalla oculto dentro del volcán junto a ella y ahora apareces aquí. Era bastante evidente. Blan se rascó la cabeza y sonrió. Veo que eres un muchacho inteligente. Muy bien, expliquemos las reglas. Será un combate de 3 contra 3. Ambos utilizaremos 3 Pokémon. Tú, como retador, podrás realizar cambios durante la batalla. El primero que pierda a sus 3 Pokémon será el derrotado. Julian asintió. De acuerdo. Entonces comencemos. Ninetales, sal. La elegante Pokémon de fuego apareció entre las llamas. Monferno, te elijo a ti. Blan sonrió. ¿Piensas combatir fuego contra fuego? Muy bien. Ninetales, ataque rápido. Julian observó el movimiento. Aún siendo rápida. Monferno sigue siendo mucho más veloz. Esquívalo y responde con giro fuego. Monferno desapareció de la trayectoria del ataque y envolvió a Ninetales en un remolino de llamas, empujándola varios metros hacia atrás. Aunque el daño no fue devastador debido a su resistencia al tipo fuego, el golpe fue suficiente para hacerla retroceder. Tu Monferno es rápido, y muy poderoso, admitió Blan. Gracias. Ninetales, lanzallamas.
La columna de fuego impactó de lleno sobre Monferno. Durante unos instantes fue empujado hacia atrás, pero poco a poco comenzó a avanzar contra las llamas hasta detener completamente el ataque. Julian levantó la mano. Monferno, activa Blas. La temperatura del campo aumentó de inmediato. Las llamas de la cola de Monferno crecieron violentamente mientras una intensa aura rojiza envolvía todo su cuerpo. Los ojos de Blan se abrieron de par en par. ¿Qué? Ahora, colócate detrás de Ninetales y usa puño certero. En un abrir y cerrar de ojos, Monferno desapareció. Al instante siguiente apareció sobre la espalda de Ninetales y descargó un brutal puño certero directamente sobre su nuca. La Pokémon fue estrellada contra el suelo. Gracias a Blas, tanto su velocidad como su fuerza habían aumentado de forma considerable. Ninetales, esquiva. No le des respiro. Continúa con combate cercano. Monferno inició una feroz combinación de golpes y patadas, mezclando potentes puños certeros que dejaron completamente indefensa a Ninetales. La Pokémon apenas consiguió incorporarse. Terminemos esto. Onda certera. Una enorme esfera de energía salió disparada desde las manos de Monferno. La explosión levantó una espesa nube de polvo. Cuando el humo desapareció, Ninetales yacía inconsciente. Blan suspiró mientras la regresaba a su Pokéball. Tu Monferno es mucho más fuerte de lo que imaginaba, pero esto aún no termina. Sacó otra Pokéball. Ridon, adelante. Julian sonrió. Monferno, regresa. Blan arqueó una ceja. ¿No vas a seguir usándolo? Ya hizo suficiente por hoy. Es momento de que otro entre en acción. Ivysaur, te elijo a ti. Ridon, perforador. Ridon cargó con su enorme cuerno girando violentamente. Esquívalo, y usa hoja afilada. Las hojas salieron disparadas. Protégelas con la espalda. Ordenó Blan. Ridon giró justo a tiempo y recibió las hojas sobre su gruesa coraza, reduciendo enormemente el daño. Julian sonrió. Eso era precisamente lo que esperaba. Látigo cepa. Atrápale una pata. Las lianas sujetaron la pierna de Ridon. Un fuerte tirón bastó para hacerlo perder el equilibrio. El gigantesco Pokémon cayó de bruces contra el suelo. Ahora, drenadoras. Las semillas se clavaron en su cuerpo y comenzaron a absorber lentamente su energía. Ridon. Termina con Energibola. Tras el estallido, el enorme Pokémon quedó completamente fuera de combate. Blan lo devolvió a su Pokéball. Todos tus Pokémon están magníficamente entrenados. Julian asintió. Entreno junto a ellos todos los días y les ayudo a superar sus debilidades. Blan sonrió. Has derrotado a 2 de mis Pokémon, pero el último será una historia diferente. El magma del campo comenzó a burbujear. Un enorme Magmar emergió directamente de la lava y aterrizó frente a su entrenador. Julian devolvió a Ivysaur. Magmar se ve fuerte, pero también tengo una sorpresa para ti. Hatran. La gigantesca bestia de acero y fuego apareció rugiendo. Blan abrió los ojos con sorpresa. ¿Qué clase de Pokémon es ese? Hatran. Habita en las profundidades de los volcanes. Sus llamas son mucho más calientes que las de cualquier Pokémon común. Blan sonrió. Entonces este será el escenario perfecto para verlo pelear. Hatran, poder pasado. Una energía ancestral envolvió su cuerpo, aumentando todas sus capacidades. Ahora. Tierra viva. La energía emergió desde el suelo bajo Magmar. El ataque no solo lo golpeó, sino que redujo parte de su resistencia. Blan frunció el ceño. ¿Qué acaba de pasar? Tierra viva puede disminuir la defensa especial del rival. Ya veo. Magmar, placaje. Hatran, corre hacia el borde del campo y aférrate a la pared. Hatran evitó el ataque y descendió por el borde del escenario volcánico, desapareciendo de la vista. Magmar comenzó a girar sobre sí mismo, intentando localizarlo. Mantente alerta.
Sin embargo, Hatran nunca había abandonado realmente esa posición. Aprovechando que Magmar le había dado la espalda. Ahora. Cabeza de hierro. Hatran ascendió de un salto y golpeó con toda su fuerza la espalda de Magmar. El impacto lo lanzó contra uno de los pilares del volcán. Magmar, levántate. Julian no perdió la oportunidad. Hatran. Tormenta magma. Una gigantesca ola de magma se reunió alrededor de Hatran. Incluso la lava del propio volcán respondió a su llamado. La inmensa marea ígnea avanzó como un tsunami, arrasando el campo de batalla, destrozando pilares de roca y envolviendo completamente a Magmar. Incluso Blanc quedó atónito ante semejante poder. Julian tampoco pudo evitar sorprenderse. Apenas lleva unos días aprendiendo a controlar su energía, y ya puede liberar semejante ataque. Cuando domine completamente su poder, será aterrador. Cuando la lava terminó de disiparse, Magmar permanecía incrustado contra una pared del volcán, completamente inconsciente. Blanc soltó una carcajada. Ja, ja, ja. Hacía muchísimo tiempo que no era derrotado. Guardó a Magmar en su Pokéball. Y perder contra un entrenador tan fuerte es todo un honor. Se acercó hasta Julian y le entregó la medalla Volcán. Julian la observó unos instantes antes de sonreír hacia Hatran. Esta es nuestra primera victoria juntos, y apenas es el comienzo. Hatran lanzó un alegre rugido. ¡Raan! Tras despedirse de Blanc, Julian regresó tranquilamente a la posada. Al día siguiente tendría que recoger a Kabuto. Capítulo 15. Kabuto. Julian despertó muy temprano aquella mañana. El ambiente de la posada le resultaba extrañamente familiar, le recordaba a la casa donde había vivido en su vida anterior, por lo que se había levantado por costumbre. Al salir al exterior contempló un hermoso arcoíris que atravesaba el cielo. El rocío aún cubría la hierba, brillando bajo la luz del amanecer. Se estiró con tranquilidad y liberó a sus Pokémon para que jugaran y entrenaran un poco. Tras completar su rutina matutina, todos desayunaron y después disfrutaron de un relajante baño en las aguas termales. Debería ir pronto al centro de investigación. No sé cuánto tardará la restauración de Kabuto. ¡Qué mañana tan tranquila! Espero que hoy no aparezcan problemas. Se vistió con su habitual abrigo negro, montó en su bicicleta y partió rumbo al centro de investigación Pokémon. Apenas llegó, Tad salió a recibirlo. Julian. Llegas justo a tiempo. La restauración está a punto de completarse. Los ojos de Julian brillaron de emoción mientras corría junto a Tad hasta el laboratorio principal. Al entrar encontraron a un grupo de científicos rodeando la máquina de restauración. El fósil emitía una intensa luz que iluminaba toda la sala. Julian se acercó y esperó pacientemente. Tras unos minutos, el resplandor comenzó a desvanecerse. Cuando la luz desapareció por completo, apareció una pequeña criatura protegida por un caparazón marrón, con 4 diminutas patas y unos brillantes ojos rojos asomando bajo la concha. La restauración había sido un éxito. Sistema, muestra los datos de Kabuto. Estado, Kabuto. Nivel, 1. HP, 30. Ataque, 60. Defensa, 80. Ataque especial, 55. Defensa especial, 45. Velocidad, 55. Movimientos, fortalecer, arañazo. Se ve muy saludable. Kabuto abrió lentamente los ojos. Al encontrarse rodeado de tantos desconocidos, se encogió con nerviosismo. Entonces su mirada se cruzó con la de Julian. Sin entender por qué, sintió una extraña familiaridad proveniente de él, como si pudiera confiar en esa persona. Julian le sonrió cálidamente. Tranquilo. Ya estoy aquí. Aunque no comprendía sus palabras, el tono de su voz le transmitía seguridad. Con un pequeño salto, Kabuto se aferró al brazo de Julian. Julian se sorprendió por aquella reacción tan espontánea, pero enseguida sonrió mientras acariciaba suavemente su caparazón. Parece que Kabuto te ha tomado mucho cariño, comentó Tad. Eso parece. Cuídalo bien.
Acaba de nacer y todavía es como un bebé, aún tiene mucho que aprender sobre este mundo. Julian asintió. No se preocupe, profesor Tad. Lo primero será llevarlo al mar para que se acostumbre a su hábitat natural. Entonces buena suerte. Julian levantó con cuidado a Kabuto y lo acomodó sobre su cabeza. El pequeño encontró aquella posición increíblemente cómoda y, apenas unos segundos después, se quedó profundamente dormido. Julian soltó una pequeña risa. Con Kabuto sobre la cabeza, parecía que llevara una peculiar boina viviente. Montó nuevamente en la bicicleta y se dirigió hasta la playa más cercana. Una vez allí, liberó a todos sus Pokémon para que disfrutaran de la arena y el mar. También llamó a Gyarados. Ya puedes nadar libremente. Pero no te alejes demasiado. Gyarados rugió alegremente antes de sumergirse en las profundidades. La agradable brisa marina despertó a Kabuto. Al contemplar la inmensidad del océano, sus ojos comenzaron a brillar. Descendió lentamente de la cabeza de Julian y se acercó a la orilla. En cuanto tocó el agua con una de sus patas, pareció iluminarse de felicidad. Comenzó a chapotear emocionado entre las olas. Los demás Pokémon, intrigados por el nuevo integrante, se acercaron para conocerlo. Sin embargo, Kabuto se asustó al verse rodeado de tantas criaturas desconocidas. Corrió inmediatamente de regreso junto a Julian y volvió a esconderse sobre su cabeza. Julian no pudo evitar reír. Lo tomó con cuidado entre las manos. No tienes nada que temer. Ellos también son parte de nuestra familia. Kabuto lo observó unos instantes. Finalmente descendió otra vez y miró con cautela al resto del equipo. Ivysaur, Monferno, Pie y Hatran lo saludaron amistosamente. Al comprender que ninguno pretendía hacerle daño, Kabuto comenzó a acercarse uno por uno, rozándolos con su caparazón a modo de saludo. Julian sonrió satisfecho. Todavía falta alguien por conocer. Levantó la vista hacia el océano. Gyarados. Las aguas comenzaron a agitarse. El gigantesco Gyarados rojo emergió del mar levantando enormes columnas de agua. Kabuto volvió a asustarse y trepó otra vez sobre la cabeza de Julian. No tengas miedo. También es tu amigo. Julian acarició suavemente el caparazón del pequeño. Incluso puede llevarte a dar un paseo por el fondo del mar, ¿verdad, Gyarados? Gyarados respondió con un amistoso movimiento de cabeza. Al ver que el enorme dragón no mostraba ninguna intención agresiva, Kabuto reunió valor. Descendió lentamente y comenzó a trepar por el largo cuerpo de Gyarados hasta llegar a su cabeza. Desde allí contempló el mundo desde una altura que jamás había imaginado. Entonces Gyarados se lanzó al agua. Kabuto cerró los ojos por instinto. Un instante después sintió el agua rodeando todo su cuerpo. Cuando volvió a abrirlos, quedó completamente maravillado. Cardúmenes de Pokémon marinos nadaban a su alrededor mientras enormes bosques de algas se mecían con la corriente. Todo era nuevo. Todo era fascinante. Para Kabuto, aquello era como un inmenso parque de diversiones. Después de recorrer durante un buen rato las profundidades, Gyarados regresó a la superficie. Kabuto descendió rápidamente y volvió junto a Julian. Este lo tomó con cuidado y lo acomodó otra vez sobre su cabeza. ¿Te gustó el mar? Kabuto comenzó a dar pequeños saltitos de felicidad. Julian sonrió. Pie, ven. Hoy practicaremos un movimiento nuevo. Sistema, muestra sus datos. Estado, Pie. Nivel, 17. HP, 60. Ataque, 70. Defensa, 50. Ataque especial, 75. Defensa especial, 60. Velocidad, 100. Movimientos, placaje, ataque arena, tornado, ataque rápido, remolino. Todavía está por detrás del resto del equipo, pero sigue en su primera etapa evolutiva. Cuando evolucione, su fuerza aumentará considerablemente. Julian miró a Pie. Hoy intentaremos aprender tajo aéreo. Pie. Primero debes mantener la calma y concentrarte.
Reúne la energía en tus alas y, cuando sientas que es suficiente, libérala en forma de cuchillas de aire. PA comenzó inmediatamente a practicar. Su primer intento fracasó. El segundo también. Pero siguió insistiendo una y otra vez sin rendirse. Julian observaba con tranquilidad cómo todos sus Pokémon entrenaban entre ellos, perfeccionando sus habilidades. Muy lejos de allí, sobrevolando la mansión Pokémon, un avión privado avanzaba por el cielo. En su interior viajaba John, aún inconsciente, escoltado por varios miembros de élite del Team Rocket conocidos como los Matrix. Entre ellos se encontraban Matori, una mujer de gafas, y un corpulento agente que permanecía a su lado. Frente a ellos, una pantalla mostraba la imagen de Giovanni. Su expresión era seria. ¿Están seguros de que la información ya no estaba en su poder? Matori respondió de inmediato. Sí, señor. Cuando llegamos ya estaba inconsciente. Revisamos el servidor principal y toda la información había desaparecido. Hizo una breve pausa antes de continuar. Alguien irrumpió en el laboratorio derritiendo la puerta de seguridad. Además, John presentaba señales de haber recibido pequeñas descargas eléctricas. Todo indica que fue obligado a revelar la ubicación de los archivos. Giovanni permaneció pensativo unos segundos. Traigan a John ante mí. Su voz no admitía discusión. Y no continúen investigando este asunto. Entendido. La comunicación se cortó. El hombre corpulento miró a Matori. ¿Qué crees que contenían esos datos? Ella negó con la cabeza. No lo sé. Es información clasificada al más alto nivel. Solo unos pocos miembros de confianza conocen ese proyecto. Guardó silencio un momento antes de concluir. Será mejor dejar que el jefe se encargue personalmente. Los motores del avión aumentaron su potencia. Pocos segundos después, la aeronave desapareció en el horizonte mientras emprendía el regreso al cuartel general del Team Rocket. Capítulo 16. Problemas en el mar. Julian, sin saber lo ocurrido en la mansión Pokémon, continuó entrenando a sus Pokémon en la playa. Kabuto ya había aprendido a nadar correctamente y estaba ganando un rápido dominio sobre sus habilidades. Después de más de 5 horas de práctica, PA finalmente logró ejecutar Arcutter. Aunque el movimiento todavía necesitaba perfeccionarse, era lo bastante potente, y además PA había alcanzado el nivel necesario para evolucionar, solo le hacía falta el momento adecuado. Cuando Julian estaba a punto de dar por terminado el entrenamiento del día, una voz resonó en su mente. Dean. El sistema está listo para una actualización. Solicitando permiso del anfitrión para entrar en estado de actualización. ¿Qué ventajas tiene una actualización? Preguntó mentalmente. El sistema podrá almacenar una cantidad ilimitada de información. Además, será capaz de mostrar datos mucho más detallados sobre un Pokémon tras escanearlo. Entonces, comienza la actualización. Permiso recibido. Iniciando actualización. El sistema permanecerá inactivo durante 2 días. ¿2 días, eh? Bueno, de todas formas pensaba abandonar la isla y continuar mi viaje. Será mejor dejar todo listo antes de partir. Tras finalizar el entrenamiento, devolvió a todos sus Pokémon a sus Pokéballs y pasó por el centro Pokémon para que recuperaran por completo sus energías. Después fue al puerto para consultar los horarios de salida, pero descubrió que ya no quedaban barcos ese día. El siguiente zarparía a la mañana siguiente, así que aprovechó el resto de la jornada para visitar algunas atracciones turísticas de la isla. Al regresar al centro Pokémon recogió a su equipo. Como Kabuto aún no tenía una Pokéball propia, volvió a acomodarse sobre la cabeza de Julian y se quedó profundamente dormido. A la mañana siguiente, Julian compró un pasaje para un lujoso crucero con destino directo a Ciudad Carmín. El boleto era bastante caro, pero gracias al dinero obtenido tras vencer a Blan no le preocupó demasiado el gasto. El viaje duraría 8 días. Una vez a bordo, quedó impresionado por las instalaciones del barco. Había zonas de recreación para Pokémon, campos de batalla, un cine, boleras, mesas de billar, piscinas y toda clase de comodidades para los pasajeros.
Parece que el viaje de regreso será bastante agradable. No pasó ni una hora antes de que varias pasajeras comenzaran a acercarse para conversar con él. Julian, siempre educado y amable, aceptó compartir algunas bebidas y charlas durante el recorrido. Entre ellas conoció a una joven rubia llamada Alice, con quien rápidamente entabló una buena amistad. Antes de que el ambiente pudiera relajarse aún más, una potente explosión sacudió todo el crucero. Parece que algo ocurrió afuera, dijo Julian mientras se levantaba de inmediato. Alice lo siguió sin dudar. Cuando llegaron a cubierta, encontraron a los pasajeros presa del pánico, corriendo en todas direcciones. Cerca del puente de mando, el capitán discutía con un grupo de hombres armados. Julian se acercó. «Capitán, ¿quiénes son estas personas?» Aunque ya sospechaba la respuesta, prefirió preguntar. «Lo siento mucho, estimados pasajeros», respondió el capitán con preocupación. «Estamos rodeados por varios barcos piratas. Se infiltraron en el crucero haciéndose pasar por náufragos y ahora han tomado rehenes». «Ya veo. Alice, sígueme». «¿No vas a ayudarlos?», preguntó ella, confundida. «Claro que sí». Capítulo 17. Modificando el proyecto MEPWO. Julian se encontraba en la cubierta superior del barco, observando cómo Ciudad Carmín se acercaba poco a poco. Su siguiente desafío sería el gimnasio de la ciudad. La historia principal ya ha comenzado. Tantos como Gary iniciaron su viaje. Yo también debo prepararme para el futuro y volverme más fuerte junto a mis compañeros. Alice subió a la cubierta, se colocó a su lado y contempló la ciudad. Es una ciudad hermosa, ¿no crees, Julian? Sí, lo es. Supongo que aquí es donde nos despedimos. Julian permaneció en silencio. Bueno, adiós, Julian. Espero que volvamos a encontrarnos algún día. Él le dedicó una leve sonrisa. Adiós. Aunque habían pasado varios días juntos durante el viaje, nunca llegaron a desarrollar sentimientos románticos el uno por el otro. Simplemente habían disfrutado de su mutua compañía, y ahora cada uno seguiría su propio camino. El barco atracó en el puerto y Julian descendió con su bicicleta antes de dirigirse directamente al centro Pokémon. Allí entregó a su equipo a la enfermera Joy, alquiló una habitación y entró para descansar. El sistema ya terminó de actualizarse. Veamos qué novedades tiene. Sistema, muestra tus nuevas funciones. Un sonido resonó en su mente y una pantalla apareció frente a él. Sistema actualizado. Nuevas funciones. Almacenamiento ilimitado de información. Procesamiento y modificación de datos existentes mediante simulaciones virtuales. Escaneo de un radio de 100 metros para detectar formas de vida y minerales especiales. Análisis mucho más detallado de los Pokémon escaneados. Perfecto. No añadió demasiadas funciones, pero con estas es más que suficiente. Entonces recordó la información que había obtenido en la mansión Pokémon. Sistema, copia todos los datos almacenados en esta unidad e inicia la modificación del proyecto MEPWO. Elimina cualquier efecto secundario y cualquier método de modificación genética perjudicial. Sacó la memoria que contenía toda la información de Team Rocket y del proyecto MEPWO. Copiando datos. Copia completada. La modificación del proyecto MEPWO es un proceso extremadamente complejo. Tiempo estimado, 370 días. ¿Desea continuar? No perjudica a nadie. Adelante. Proceso iniciado. Bien. Ahora solo queda esperar y ver qué depara el futuro. Si algún día quiero capturar a Me, probablemente necesitaré un Pokémon de tipo fantasma u oscuro. Ojalá encuentre uno por aquí. Apartó esos pensamientos de su mente y se sentó sobre la alfombra para meditar. El tiempo pasó sin que se diera cuenta. Cuando abrió los ojos, habían transcurrido varias horas. Se sentía extrañamente ligero y su mente estaba más despejada que nunca. Sistema, ¿qué ocurrió? El anfitrión ha alcanzado un nuevo nivel de desarrollo físico y mental. Ahora puede percibir la energía espiritual del entorno, lo que incrementa sus atributos. ¿Mis atributos?
Aún no los había revisado. Sistema, muestra mis estadísticas. Estado, anfitrión. Edad, 16 años. Altura, 1.83 metros. Fuerza, 76. Constitución, 80. Defensa, 70. Destreza, 83. Inteligencia, 85. Carisma, 80. Sabiduría, 70. Habilidades. Cocina. Maestro de la espada. Maestro del combate cuerpo a cuerpo. Tirador experto. Mis atributos físicos e inteligencia aumentaron. Todavía no están completamente equilibrados, pero es lógico después de todo el entrenamiento. La sabiduría sigue igual, supongo que solo crecerá con la experiencia. En cuanto al carisma, tampoco tengo motivos para quejarme. Se puso de pie. Ya basta de pensar. Es hora de recoger a mis Pokémon. Tras recuperarlos del centro Pokémon, se dirigió al bosque cercano para entrenar. Durante el recorrido se enfrentó a numerosos Pokémon salvajes, utilizando principalmente a Pie, pues deseaba que evolucionara cuanto antes. Ahora tenía enfrente a un Raticate. Pie, usa Ghost. La ráfaga lanzó a Raticate varios metros hacia atrás, pero el Pokémon Normo volvió a levantarse. Trepó rápidamente a un árbol y saltó hacia Pie utilizando Hyper Fang. Esquívalo y responde con Quick Attack. Pie se desplazó elegantemente hacia un lado, evitando el ataque por muy poco. En el mismo instante remontó el vuelo, ganó velocidad y descendió como una flecha, impactando a Raticate con un poderoso Quick Attack que lo estrelló contra el suelo. Raticate quedó fuera de combate. Pie aterrizó sobre el hombro de Julian. Lo hiciste muy bien. Mientras Julian acariciaba su cabeza, el cuerpo del pequeño Pokémon comenzó a brillar. La luz envolvió completamente a Pie, que empezó a crecer hasta transformarse finalmente en un Pieoto. Justo a tiempo. Sistema, muestra sus estadísticas. Estado, Pieoto. Nivel, 18. Edad, 2 años. Estado, feliz. Vínculo, 85%. HP, 80. Ataque, 90. Defensa, 55. Ataque especial, 95. Defensa especial, 65. Velocidad, 120. Vínculo. Sistema, ¿qué significa ese valor? Representa el nivel de confianza y conexión entre el entrenador y su Pokémon. El máximo es del 100%. Ya veo. Sus estadísticas aumentaron muchísimo y aún tiene un enorme potencial por delante. Julian sonrió. Mírate. Te has vuelto mucho más fuerte. Pieoto. El Pokémon revoloteó felizmente alrededor de su entrenador antes de regresar a su hombro. Es hora de volver. Vamos, Pieoto. Regresemos antes de que anochezca. Lo devolvió a su Pokéball y emprendió el camino de regreso a Ciudad Carmín. Aprovechó para reabastecerse de provisiones en varias tiendas antes de volver al centro Pokémon. Al llegar, vio a un niño de unos 12 años entrar apresuradamente cargando a un Bulbasaur gravemente herido. Julian frunció el ceño y decidió seguirlo. Después de que el niño entregara a su Pokémon a la enfermera Joy, Julian se acercó. Enfermera Joy, ¿qué le ocurrió a ese Bulbasaur? Joy comprendió enseguida que Julian no era de la ciudad. Debes de ser nuevo por aquí. El líder del gimnasio de Ciudad Carmín, L.T. Surge, es famoso por combatir con muchísima dureza. Muchos entrenadores salen derrotados, y algunos de sus Pokémon terminan directamente aquí. Julian solo pudo asentir. Sabía que los combates Pokémon podían ser intensos, pero aún así sintió cierta lástima por aquel chico. Así que L.T. Surge realmente disfruta de las batallas duras. Una ligera sonrisa apareció en su rostro. Perfecto. Yo también tengo ganas de enfrentarme a alguien así. Quien hubiera visto aquella sonrisa en ese momento habría sentido un escalofrío recorrerle la espalda. Parecía la sonrisa de alguien que acababa de encontrar exactamente el desafío que estaba buscando. Capítulo 18.
enséñame a combatir. A la mañana siguiente, Julian se encontraba en el campo de entrenamiento detrás del centro Pokémon junto a todo su equipo. Monferno, después de ver a Julian meditar con frecuencia, había comenzado a hacer lo mismo para perfeccionar su control sobre el fuego. Hatran permanecía junto a la roca magma que Julian había guardado para él, absorbiendo lentamente su energía y aumentando su poder. Kabuto practicaba con entusiasmo Hal, mientras que Pieotto intentaba dominar Breathburn. Por su parte, Julian enseñaba a Ivysaur un nuevo movimiento. Ivysaur, igual que cuando usas Energy Ball, intenta reunir la energía del sol. Concéntrala y luego libérala toda de una sola vez con Solar Beam. Ivysaur asintió y comenzó a absorber la luz solar a través de la flor de su lomo. Poco a poco, una intensa energía se acumuló frente a su boca hasta que finalmente disparó un enorme rayo dorado que atravesó un árbol y lo destruyó por completo. Julian arqueó una ceja, sorprendido. Buen trabajo, Ivysaur. Lo lograste al primer intento. Sigue practicando y dominarás el movimiento muy pronto. Ivysaur sonrió satisfecho y continuó entrenando. Sistema, muestra el estado de los Pokémon presentes. Estado, Monferno. Nivel, 18. Edad, 4 meses. Estado, concentrado. Vínculo, 100%. HP, 70. Ataque, 104. Defensa, 72. Ataque especial, 120. Defensa especial, 80. Velocidad, 111. Movimientos, Scratch, Lair, Ember, Taunt, Fury Swaps, Flame Wheel, Fire Spin, Close Combat, Focus Punch, Focus Blast, Flamethrower, Foresight. Habilidades, Blast, desbloqueada, Iron Fist, bloqueada. Estado, Hatran. Nivel, 18. Edad, 2 años. Estado, observando. Vínculo, 80%. HP, 100. Ataque, 100. Defensa, 130. Ataque especial, 140. Defensa especial, 120. Velocidad, 75. Movimientos, Ancient Power, Earth Power, Fire Spin, Heat Wave, Iron Head, Metal Sound, Iron Defense, Magma Storm. Habilidades, Flash Fire, desbloqueada, Flame Body, bloqueada. Estado, Ivysaur. Nivel, 20. Edad, 2 años. Estado, feliz. Vínculo, 90%. HP, 70. Ataque, 100. Defensa, 90. Ataque especial, 110. Defensa especial, 110. Velocidad, 96. Movimientos, Tackle, Growl, Leech Seed, Vine Whip, Sleep Powder, Poison Powder, Razor Leaf, Energy Ball, Solar Beam. Habilidades, Overgrow, desbloqueada, Chlorophyll, bloqueada. Estado, Pieotto. Nivel, 18. Edad, 2 años. Estado, concentrado. Vínculo, 85%. HP, 80. Ataque, 90. Defensa, 55. Ataque especial, 95. Defensa especial, 65. Velocidad, 120. Movimientos, Gust, Sand Attack, Tackle, Quick Attack, Arcutter, Whirlwind. Habilidades, Kina, desbloqueada, Tangled Feet, desbloqueada, Big Packs, bloqueada. Estado, Kabuto. Nivel, 5. Edad, 1 semana. Estado, feliz. Vínculo, 90%. HP, 30. Ataque, 65. Defensa, 80. Ataque especial, 60. Defensa especial, 50. Velocidad, 60. Movimientos, Arden, Scratch, Hal. Habilidades, Swift Swim, desbloqueada, Battle Armor, desbloqueada, Weak Armor, bloqueada. Todos están entrenando muy duro y la confianza que tienen en mí sigue aumentando.
Espera, ¿cuándo aprendió Kabuto Hal? Al girarse, vio al pequeño Kabuto lanzando granizos por todo el campo, cubriendo el césped con una fina capa de hielo. Julian se quedó sin palabras antes de apresurarse a detenerlo. ¡Uf! Está creciendo muy rápido. Debe de ser por su genética ancestral. Mientras continuaba supervisando el entrenamiento, notó que alguien los observaba desde hacía un rato. Aunque ya se había dado cuenta de su presencia, decidió ignorarlo. Finalmente, el muchacho se acercó. Era el mismo niño cuyo Bulbasaur había resultado herido el día anterior. Señor. Quiero que me enseñe a combatir. Julian suspiró. ¿Y por qué yo? Hay muchos entrenadores por aquí. Porque usted es fuerte. Además, tiene un Ivysaur. Mi Bulbasaur puede aprender mucho de él. ¿No estaba herido tu Bulbasaur? No deberías exigirle tanto. Ve a descansar. No me iré hasta que acepte enseñarme. Julian llamó a sus Pokémon y comenzó a alejarse. El niño lo siguió. Y siguió. Y siguió. Después de varios minutos caminando por las calles de Ciudad Carmín con el chico pegado a sus talones, Julian finalmente perdió la paciencia. ¡Qué niño tan testarudo! Aunque, al menos, no se rinde fácilmente. Se dio la vuelta. ¿De verdad no vas a dejar de seguirme hasta que te enseñe? No. Está bien. Te enseñaré algunas cosas. Pero primero dime cómo te llamas. Me llamo Steve. Muy bien, Steve. Vamos al parque Pokémon. Quiero ver cómo pelea tu Bulbasaur. Ambos caminaron hasta el enorme parque donde muchos entrenadores acostumbraban entrenar a sus Pokémon. Una vez allí, Julian habló. Saca a Bulbasaur. Steve obedeció. ¿Qué movimientos conoce? Van Web, Tackle y Razor Leaf. Al menos tiene movimientos útiles contra Pokémon de tipo eléctrico. Julian volvió a preguntar. Cuéntame. ¿Cómo luchó el Raichu del líder del gimnasio? Pues, era muy fuerte. ¿Y? Eso es todo. Era muy fuerte y sus ataques también. Julian lo miró fijamente. ¿Intentaste aprovechar la velocidad de Bulbasaur? Steve parpadeó. ¿Para qué iba a hacer eso? Julian sintió un leve tic en el ojo. ¿Para evitar que recibiera golpes innecesarios? Pero, los Pokémon de tipo eléctrico son débiles contra los de tipo planta. ¿Por qué iba a salir herido? Julian se llevó una mano a la frente. Entonces dime, ¿cómo acabó tu Bulbasaur tan malherido? ¿Se cayó solo? Steve bajó la cabeza, avergonzado. Incluso Bulbasaur parecía desanimado. Julian suspiró. Escucha. Las ventajas de tipo son importantes, pero no ganan combates por sí solas. Si no sabes aprovecharlas, perderás igualmente. A veces incluso un Pokémon con desventaja de tipo puede ganar si su entrenador sabe cómo combatir. Steve levantó la vista. Entiendo. Bien. La próxima vez aprovecha la velocidad de tu compañero. Mantén la distancia y ataca cuando tengas una oportunidad. Si intentas enfrentarte de frente a un rival más fuerte físicamente, solo conseguirás que te domine. Entendido. Entonces empecemos. Julian llamó a Ivysaur y pasó las siguientes 2 horas entrenando junto a Steve. Incluso le pidió a Ivysaur que mostrara a Bulbasaur los principios básicos para aprender Energy Ball. Cuando terminó la sesión, Julian emprendió el camino de regreso al centro Pokémon. Steve observó a su compañero. Bulbasaur, lo siento. Fue por mi culpa que terminaste herido. Te prometo que no volveré a cometer el mismo error. Bulbasaur sonrió y asintió, aceptando las disculpas de su entrenador. Muy bien. Practiquemos Energy Ball para estar preparados la próxima vez. Bulbasaur. Así transcurrió otro día. Ya de noche, Julian se dejó caer sobre la cama de su habitación. Espero que ese chico lo haga mejor mañana. Aunque, sinceramente, me hizo perder todo el día. Podría haber aprovechado el tiempo para entrenar muchas otras cosas.
Soltó un largo suspiro. ¡Qué día tan agotador! Y, poco después, cerró los ojos y se quedó dormido. Capítulo 19. El pasado y el presente. Cuando Julian se quedó dormido, despertó en la misma cama donde había muerto en su vida anterior. Al verse nuevamente en aquel viejo cuerpo, el miedo lo invadió. No sentía que ese anciano fuera realmente él, aunque sabía que alguna vez había sido su cuerpo. Entonces comprendió el motivo. He vuelto a ser viejo. En el mundo Pokémon había dejado atrás aquella vida para poder vivir la adolescencia que jamás disfrutó. Sin embargo, no entendía por qué regresar a su cuerpo original le producía tanto temor. De repente, todo a su alrededor se volvió completamente blanco. Frente a él apareció un hombre de mediana edad preparando tranquilamente una tetera. Julian lo reconoció de inmediato. Era Dios. La misma deidad que le había dado una segunda oportunidad. No supo qué decir, así que permaneció en silencio observándolo. Después de unos minutos, Dios terminó de preparar el té. 2 tazas aparecieron sobre la mesa. Sirvió ambas con calma y deslizó una hacia Julian. Este inclinó respetuosamente la cabeza antes de tomarla y beber un pequeño sorbo. Entonces, Julian, ¿cómo ha sido tu nueva vida? Julian comprendió enseguida que no había muerto, simplemente había sido traído allí. Ha sido maravillosa, mi señor. Divertida, emocionante. Me sentí realmente vivo, como un muchacho sin responsabilidades ni cargas. Dios sonrió. Eso era precisamente lo que deseabas, ¿no es así? Volver a ser un adolescente y disfrutar de una vida que nunca pudiste vivir. Sí. Sin darme cuenta, dejé atrás a mi antiguo yo y terminé viviendo plenamente como un joven. Me alegra escuchar eso. Julian permaneció unos segundos pensativo antes de hablar. Mi señor, tengo una pregunta. Adelante. Cuando regresé a mi antiguo cuerpo, sentí que no era yo. El Julian que vivía en el mundo Pokémon se sentía mucho más real. ¿Por qué? Dios no respondió de inmediato. En cambio, formuló otra pregunta. Julian, cuéntame sobre tu vida anterior. Julian frunció el ceño. ¿Mi vida anterior? No la vida que crees haber vivido. Dios lo miró fijamente. Cuéntame tu verdadera vida. Julian quedó confundido. ¿Qué quiere decir con eso? Pregúntatelo a ti mismo. Mira hacia atrás, y recuerda cómo viviste realmente. Julian cerró lentamente los ojos. Los recuerdos comenzaron a surgir uno tras otro. Cuando volvió a abrirlos, las lágrimas ya corrían por sus mejillas. Su pecho dolía. Su corazón se sentía pesado. Todo era mentira. Su voz tembló. Una mentira que inventé para escapar de todo lo que sufrí. Dios simplemente asintió. Cuéntamelo. Julian respiró profundamente. Nací en una familia feliz. Vivía junto a mis padres y todo era tranquilo, hasta que cumplí 10 años. La guerra comenzó. Nuestro pueblo estaba cerca de la frontera y fue uno de los primeros en ser atacados. Su voz comenzó a quebrarse. Vi cómo asesinaban a mis padres frente a mis ojos. Guardó silencio unos segundos. Yo sobreviví porque el ejército llegó a tiempo y me llevó a un orfanato. Allí conocí a Alex. Él había sido huérfano desde pequeño, pero rápidamente nos volvimos inseparables. Una sonrisa nostálgica apareció en su rostro. Aquella tranquilidad tampoco duró. La guerra empeoró. Los niños empezaron a ser reclutados. Nos entregaron armas antes incluso de convertirnos en adultos. Su expresión volvió a endurecerse. Las líneas de suministro fueron destruidas. La comida comenzó a escasear. Los oficiales decidieron que los niños inútiles solo consumían recursos. Su voz se volvió apenas un susurro. Los arrojaban por los acantilados. Dios guardó silencio. Julian continuó. Alex y yo sobrevivimos porque aprendimos a luchar. A los 15 años ya habíamos matado personas. Cerró los ojos. Las primeras noches no podíamos dormir.
Después, simplemente dejamos de sentir. Respiró profundamente. Hasta que conocimos a Mary. Una leve sonrisa apareció. Fue el primer amor de ambos. Los dos lo sabíamos. Pero nuestra amistad era más importante. Prometimos que quien conquistara su corazón contaría con la bendición del otro. Su sonrisa se volvió amarga. Volvimos al frente. Regresamos con vida. Y Alex le pidió matrimonio. Ella aceptó. Julian bajó la mirada. ¿Me rompió el corazón? Pero nunca lo demostré. Los quería demasiado para interponerme entre ellos. Continuó hablando. Se casaron. Tuvieron un hijo. Era un niño brillante. Yo los visitaba siempre que podía. Pasaron 12 años relativamente tranquilos. Hasta que su cuerpo tembló. Todo volvió a repetirse. Esta vez el enemigo estaba dentro del país. Células terroristas durmientes comenzaron a atacar distintas ciudades. Julian respiró con dificultad. Ese día estábamos juntos. Alex, Mary, su hijo, y yo. Cerró los ojos con fuerza. Una bomba explotó. Todo se derrumbó. Ellos murieron. Su voz apenas podía salir. Yo sobreviví. Pero sufrí graves lesiones en la columna y en el cerebro. Las lágrimas no dejaban de caer. En sus últimos momentos me hicieron una única petición. Que cuidara de su hijo como si fuera mío. Julian apretó los puños. No pude soportarlo. Mi mente simplemente se rompió. Respiró con dificultad. Para escapar del dolor eliminé esos recuerdos. Creé una vida falsa. Me convencí de que yo era quien se había casado con Mary. Creí que Brendan era mi hijo. Cuando despertó del coma había perdido todos sus recuerdos. Le dije que yo era su padre. Y él me creyó. Julian sonrió con tristeza. Después renuncié al ejército. Nos mudamos lejos. Intenté empezar de nuevo. Brendan siempre preguntaba por su madre. Pero cada vez que trataba de recordarla, me desmayaba. Con el tiempo dejó de insistir. Suspiró. Los años pasaron. Nació mi nieto. Gracias a él pude experimentar la infancia que nunca tuve. Entonces comencé a desear una segunda oportunidad. Quería volver a ser joven. Y finalmente morí. Levantó la vista. Entonces lo conocí a usted. Y llegué al mundo Pokémon. Cuando terminó de hablar, sintió como si un enorme peso hubiera desaparecido de sus hombros. Respiró con más facilidad. Se sentía libre. Al bajar la mirada descubrió que su cuerpo había cambiado. Ya no era el anciano. Había recuperado el cuerpo joven que tenía en el mundo Pokémon. Miró a Dios buscando una explicación. Dios sonrió con serenidad. La vida que recordabas no era más que una ilusión creada por tu propia mente. Necesitabas escapar del dolor que habías vivido. Por eso, cuando tu antigua alma intentó reunirse con la nueva, tu corazón la rechazó. Julian escuchaba atentamente. Pero al aceptar tus verdaderos recuerdos y enfrentarlos, has roto el vínculo que te mantenía atado a ese sufrimiento. Hizo una breve pausa. Julian, has renacido. No solo en cuerpo. También en alma. Ya no eres aquel anciano que vivía aferrado a una mentira. Ahora eres un joven que desea recorrer el mundo, hacerse más fuerte y construir su propio futuro. Ese es el verdadero tú. Julian bajó la cabeza y sonrió. Después levantó la vista con determinación. Sí. Una sonrisa apareció en su rostro. Soy Julian. Un joven con la experiencia de toda una vida. Dios también sonrió. Ha llegado el momento de despedirnos, hijo mío. Si el destino vuelve a cruzar nuestros caminos, nos veremos otra vez. Julian inclinó respetuosamente la cabeza.
Yo también espero volver a encontrarme con usted. Y poder contarle todas las aventuras que aún me esperan. Dios levantó una mano. Entonces, ve. El mundo comenzó a desvanecerse. Julian cayó lentamente hacia un oscuro abismo. Cuando abrió nuevamente los ojos, estaba otra vez en la cama del centro Pokémon. Una sonrisa apareció en su rostro. Soy Julian. Vivo en el presente. Construiré un futuro que el mundo recuerde. Y jamás volveré a permitir que mi pasado me encadene. Porque he renacido. Capítulo 20. Intimidando a Elty, surge. Soy Julian. Vivo en el presente y construiré un futuro que el mundo recordará. Mi pasado jamás volverá a atarme, porque he renacido. En ese momento, una notificación resonó en su mente. Dean. El anfitrión ha logrado un avance en el alma. Se ha incrementado su sabiduría y ha obtenido una nueva habilidad, resonancia. Sistema, muestra mis estadísticas. Estado del anfitrión. Nombre, Julian. Edad, 18 años. Fuerza, 76. Constitución, 80. Defensa, 70. Inteligencia, 85. Carisma, 80. Sabiduría, 85. Habilidades. Maestro cocinero. Maestro en armas. Maestro en combate cuerpo a cuerpo. Tirador experto. Habilidad especial. Resonancia, bloqueada. Sistema, ¿qué hace resonancia? Sistema, función desconocida. El anfitrión deberá descubrirla por sí mismo. Lo dejaré para después. Hoy iré a desafiar el gimnasio. No quiero quedarme demasiado tiempo en esta ciudad. Tras vestirse, salió del centro Pokémon. Mientras caminaba, vio a Steve entrenando junto a su Bulbasaur. Me alegra que siga esforzándose. Montó en su bicicleta y se dirigió al gimnasio de Ciudad Carmín. Al llegar encontró un edificio de color naranja, decorado con redes de camuflaje blancas sobre la entrada y enormes símbolos de un rayo a ambos lados de la puerta. Entró y vio a dos hombres vestidos con uniformes militares reparando parte del campo de combate. En cuanto lo vieron, ambos sonrieron con arrogancia. Era evidente que lo habían tomado por otro entrenador novato que terminaría humillado por Elty, surge. Julian ya sabía cómo eran esos asistentes. Les encantaba intimidar a los desafiantes aprovechándose de la fama de su líder. Solo ver sus caras bastó para irritarlo. Cuando ambos comenzaron a acercarse con una sonrisa burlona, su paciencia llegó al límite. ¿De qué se ríen, idiotas? Vayan a llamar a su jefe. Los dos quedaron paralizados. Jamás nadie les había hablado de esa forma. ¿Cómo nos llamaste?, preguntó el primero. Repítelo si te atreves, añadió el segundo. Julian los observó con frialdad. ¿Además de idiotas también son sordos? Dije que llamen a su jefe. Su voz era tan fría que ambos sintieron un escalofrío recorrerles la espalda. Sin atreverse a responder, fueron a buscar a Elty, surge. Unos minutos después regresaron acompañados por un hombre enorme, de casi 2 metros de altura, que avanzaba con pasos pesados. Escuché que llamaste idiotas a mis asistentes. Así es. Si siguiera hablando con ellos terminaría perdiendo neuronas. Solo con verles la cara me irrito. No entiendo cómo tu cerebro sigue funcionando teniendo a semejantes inútiles trabajando contigo. Deberías despedirlos y contratar gente competente. Elty, surge, sintió cómo se le tensaba el rostro. Lanzó una mirada asesina a sus asistentes por haber provocado semejante situación. Veo que eres bastante arrogante. Esta será una batalla interesante. Dejemos la charla. No tengo tiempo que perder. Sin esperar respuesta, Julian caminó directamente hasta un extremo del campo de combate. Elty, surge, lo observó con furia. Jamás un retador lo había tratado con semejante desprecio. Haré que su Pokémon salga gravemente herido. Se colocó en su posición. Después de la paliza que te daré, veremos si sigues siendo tan arrogante.
Julian soltó un suspiro. Sí, sí, ya terminé de escucharte. ¿Vas a empezar el combate o seguirás hablando? Aquellas palabras terminaron de colmar la paciencia del líder. Muy bien. Cada uno usará un solo Pokémon. El primero en quedar fuera de combate perderá. Raichu, sal. El Pokémon eléctrico apareció de un salto. Por fin. Ivysaur, adelante. Ivysaur aterrizó con fuerza. El impacto levantó una nube de polvo. Era mucho más grande, pesado y musculoso que cualquier otro Ivysaur. Tanto Elti, Surge como Raichu quedaron sorprendidos. ¿No creen que ese Ivysaur es demasiado grande?, murmuró uno de los asistentes. Sí. Espero que el jefe pueda ganar. Escuchar la falta de confianza de sus propios subordinados solo aumentó el mal humor del líder. Raichu, usa rayo. Ivysaur, contrarréstalo con bola energía. Ivysaur formó la esfera verde casi al instante. Tras practicar innumerables veces el movimiento, ya era capaz de dispararlas de forma continua. Ambos ataques chocaron. Sin embargo, la bola energía atravesó el rayo sin apenas perder fuerza. Segundos después impactó de lleno contra Raichu y lo lanzó varios metros hacia atrás. Elti, Surge apretó los dientes. No podía creer que su ataque hubiera sido superado con tanta facilidad. Julian sonrió con tranquilidad. Pensé que serías más fuerte. Después de ver la cantidad de Pokémon que envías al centro Pokémon, esperaba un verdadero desafío. Parece que sobreestimé tus habilidades. Miró a Ivysaur. Terminemos esto. Usa drenadoras. Las semillas salieron disparadas. Raichu, esquívalas. Raichu consiguió evitarlas por muy poco. Pero aquel movimiento lo dejó completamente expuesto. Ahora. Sepa. Las lianas atraparon una de sus patas mientras aún estaba en el aire. Sin posibilidad de reaccionar, Ivysaur comenzó a estrellarlo una y otra vez contra el suelo. 1, 2, 3, 4, 5 veces. Cuando finalmente lo soltó, Raichu quedó tendido en el suelo, completamente inconsciente. Elti, Surge corrió de inmediato hacia su compañero y lo levantó con cuidado. Raichu. ¿Estás bien? Julian se acercó unos pasos. Duele verlo así, ¿verdad? Elti, Surge guardó silencio. Eso mismo sienten todos los entrenadores que desafían este gimnasio cuando tú destrozas a sus Pokémon. La próxima vez intenta contenerte un poco. Julian giró la cabeza hacia los dos asistentes. Su mirada bastó para hacerlos bajar la cabeza. Y ustedes dos, si vuelvo a verlos intimidando entrenadores aprovechándose del nombre de su jefe, la próxima vez serán ustedes quienes salgan gravemente heridos. Ninguno de los dos se atrevió siquiera a responder. Elti, Surge regresó a Raichu a su Pokéball. Luego caminó hasta Julian. Sin decir una sola palabra, le entregó la medalla Trueno. Julian la tomó con tranquilidad antes de devolver a Ivysaur a su Pokéball. Sigue siendo orgulloso, pero espero que, al menos, deje de maltratar a los Pokémon de los retadores. Guardó la cuarta medalla junto a las demás y salió del gimnasio. Mi siguiente gimnasio debería ser el de Ciudad Azafrán, pero Sabrina será un problema. Recordaba perfectamente que, en ese momento de la historia, la líder aún era fría e inalcanzable. Será mejor esperar a que Ash llegue allí y la ayude a volver a la normalidad. Pensó unos instantes. Entonces visitaré otro gimnasio primero. Regresó al centro Pokémon y pidió a la enfermera Joy un mapa mucho más detallado que el que llevaba. De vuelta en su habitación, lo extendió sobre la mesa. Parece que mi siguiente destino será Ciudad Fucsia. Koga era un especialista en Pokémon de tipo veneno. Con Hatran en su equipo, no esperaba demasiadas dificultades. Sin embargo, antes de llegar allí quería hacer una parada. Primero iré a Pueblo Lavanda. Recordaba que aquel lugar estaba repleto de historias sobre apariciones y Pokémon fantasma. Una sonrisa apareció en su rostro. Con un poco de suerte, allí encontraré al compañero que necesito.
Con su próximo destino decidido, salió a comprar provisiones e ingredientes suficientes para preparar comida Pokémon durante el largo viaje que le esperaba. Gracias por escuchar este capítulo. Si te gustó, dale like y suscríbete para más historias. Nos vemos en el próximo capítulo. Cuídense mucho, corazón negro.